Bueno, gente, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Vieja Confiable. Espero que se encuentren bien, que estén en salud. Feliz año nuevo a todos y todas y todes. Espero que hayan tenido unas muy buenas festividades, ¿verdad? Con la gente que usted quiere, que ama, con sus seres queridos. E inclusive así ha sido a distancia, ¿no? De manera remota, pues porque todavía estamos en la pandemia, ¿no? El 2020 queda atrás, pero aún hay ¿verdad? Un remanente bastante amargo del 2020, que es la pandemia del COVID-19. Así que yo espero, ¿no?, que aunque estamos todavía luchando con esto del COVID, nosotros y nosotras, espera, todos podamos de una forma u otra a tomar de nuestra parte, aún entender que aunque hay una vacuna que está siendo distribuida, tenemos que preservar el distanciamiento físico con las personas, tenemos que usar mascarillas, desinfectantes, etcétera. No procurarnos por la higiene nuestra personal, pero también lo que esto implica para el colectivo. De esta forma no tratar de evitar lo más posible el contagio y evidentemente pues poner nuestras vidas y las de otras personas en riesgo. Ahora bien, dado que estamos en el primer, ¿verdad? Comenzando y este es el primer episodio del año, como dije en el episodio anterior, que ya van casi 2 semanas de haberse publicado, ¿no?, de este retorno y este reinicio, pero obviamente las festividades, yo aclaré, ¿no?, que podía que aunque estaba reiniciando, pudiese que hubiese un proceso de alta y baja en mi retorno como tal, porque estaba en las festividades. Pues nada, estoy compartiendo acá con mi familia. Pues decidí, ¿no?, ya poder reiniciar completamente con el primer episodio, y es hablando sobre la crisis en el Perú. Si usted ha seguido las noticias en los últimos meses, podemos decir hasta años, ha podido notar, particularmente si usted sigue las noticias, ¿verdad?, de lo que ocurre en América Latina, usted ha podido notar que ha habido pues mucha desestabilización, mucha crisis política de una forma u otra en el país de Perú. Y esto pues tiene que ver, ¿no?, con unas crisis institucionales que se vienen promulgando por muchos años. Y él hace 2 meses atrás, en noviembre, pues de verdad llevó a esto a un punto donde el país vio 3 presidentes en menos de o un poco más de una semana. Entonces, pues estamos a ley de unas próximas elecciones en marzo. Estamos en un proceso, ¿no?, y digo nos estamos, verdad, pero yo no soy peruano, el país está en nosotros estamos de espectadores, ¿no?, de una forma u otra, de un proceso de reinicio, ¿no?, y de gran expectativa de que va a ser esta transición, dado a estos eventos tan caóticos que han ocurrido en los últimos meses en el país de Perú. Así que hoy, pues, tuve la oportunidad de entrevistar a un peruano que actualmente está también de vacaciones en Lima, Perú. Está haciendo su doctorado en Pittsburgh. Tuve la oportunidad de leer uno de sus artículos que tuvo publicado en el Washington Post. Ahí, pues nada, obviamente pues vi que era latino, dije pues déjame tratar de hacer contacto con él. Gracias a Dios pues pudimos hacer la conexión y nos reunimos esta semana pasada para poder, ¿no?, dialogar y poder tener un claro entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. No tan solo con el COVID, ¿verdad?, que eso es algo que continúa empeorando en cierto grado en el caso del Perú, pero aún más entender, ¿no?, qué son los principios, por qué es que se está dando, cuál es, ¿verdad?, es la raíz de los problemas políticos, sociales que están ocurriendo en el Perú y cómo es que se desenvuelve, bueno, es como diríamos en Puerto Rico, ¿no?, en el arroz con culo que se convirtió el pasado noviembre, donde, pues como dije, ¿no?, terminó Perú viendo 3 presidentes, 3 transiciones. Esencialmente técnicamente se arma vacancia en la constitución peruana, donde se destituye al presidente por incapacidad moral, lo que eso significa. Hablaremos un poco de eso en el episodio. Luego se instituye al presidente de la legislatura. Esto trae gran oposición del pueblo, gran presión del pueblo, lleva entonces a perder esencialmente el aval del Congreso. El Congreso le dice debería renunciar, renuncia. Entonces
vuelven a juramentar entonces a un tercer presidente, que es el que está aún, ¿verdad?, en este periodo de transición a lo que ocurre en las próximas elecciones, ahora este año, en 2 o 3 meses, y luego pues entra entonces una nueva administración. Hablamos, ¿no?, de todo un poco para poder tener una visión un poco amplia, pero más entendida, un poco más ponderada de las cosas que están ocurriendo en el Perú y cómo es que se desarrolla todo esto. Hay mucho más de que esto que hablar, pero al fin por lo menos podemos tener una visión bastante holística de lo que ocurre en el Perú. Así que nada, aquí los dejo con mi conversación con José Incio. Espero que la disfruten, espero que puedan ¿verdad?, aprender algo nuevo más sobre el Perú, ¿no?, y expandir nuestros horizontes, que no simplemente las crisis constitucionales que puedan estar ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump queriendo buscar formas de subvertir y mantenerse en el poder, o ¿verdad?, los hechos que puedan ocurrir en Puerto Rico, en nuestros propios países, en nuestros propios núcleos. Pues siempre importante no mirar hacia otros horizontes y ver qué está ocurriendo allá, salir nuestras burbujas y ver lo que está ocurriendo en otros lugares. Así que nada, espero lo disfruten. Como siempre les recuerdo, ¿no?, es importante que compartan este episodio, compartan esta información con otras personas, que esto se pueda regar la voz, que nos dejen su review en la sala plataforma que usted nos escuche, para así poder amplificar el núcleo, ¿no?, que nos escucha. Así que nada, aquí los dejo, espero lo disfruten. Bueno, José Incio, bienvenidos al podcast La Vieja Confiable. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí justo en Lima en estos momentos, despidiendo el 2020 y ansiosos también por la nueva elección que va a venir en Perú el próximo año. Exacto, exactamente, exactamente. Antes de entrar, no, al tema, ¿verdad?, que es central, a la conversación nuestra de hoy, obviamente uno de las, ¿verdad?, a través de la crisis política que está sufriendo o que ha estado sufriendo Perú, al menos en estos últimos meses, ¿no? La experiencia de tener 3 presidentes en menos de una semana o menos de 2 semanas, y todo lo que con eso lleva, lo que ha exacerbado toda esta discusión, en cierta forma, es también que estamos pasando por una pandemia global. Entonces, y uno de los países, ¿verdad?, que aunque logró tener a los inicios, ¿no?, de todo este proceso de la pandemia, algún tipo de ganancias, ¿no?, en medio de la respuesta, ¿verdad? Una de las discusiones que se ha dado es cómo esta crisis política puede afectar y retrasar, en cierta manera, cualquier avance que se haya dado en cuanto a lo que tema del COVID se refiere, ¿no? Al contener ¿verdad?, la propagación del coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces quisiera, ¿no?, que tú pudieras, ya que estás en Lima, presentemente, si no pudieras decirlo, cómo están las cosas en el Perú en cuanto al coronavirus, o sea, cuál ha sido la respuesta, cómo se ve todo el asunto, ¿no?, de los contagios, obviamente la parte lamentable que son las muertes a causa del COVID, o sea, en general, cómo ha sido, ¿verdad?, más allá de ¿verdad?, la crisis política, cómo se ha visto en este año y pues obviamente en los últimos 2 meses, por si así decirlo, toda esta crisis del coronavirus. Sí, bueno, el COVID encontró a Perú no solo en medio de una crisis política que justamente había, digamos, que comenzó en el 2016 con la elección del último gobierno, un gobierno extremadamente dividido entre el Ejecutivo que no tenía casi ninguna bancada en el Congreso, etcétera, y el cierre del Ujú, Congreso que se dio en el 2019. Entonces el COVID llega justo cuando estábamos ujú. en medio de una crisis política y encuentra un Estado peruano que, digamos, no necesariamente por culpa de este gobierno o de este último gobierno al menos, había descuidado muchísimo su sector salud. Entonces, el COVID Ok. encuentra un estado súper débil, el COVID encuentra un estado que su sistema de salud público solo tenía 100 camas UCI para toda su población Mm, disponibles para el tema del COVID, 100. 100. Al inicio de la pandemia tenía Wow. 100. El COVID encuentra, digamos, un sistema de salud fragmentado, donde hay, además del privado, hay dos sistemas de salud público, no hay una coordinación entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, frente a toda esta situación, y además encuentra al Ejecutivo sin Congreso, porque lo había disuelto unos meses atrás. Claro. Entonces,
Yo diría que cuando empezó todo esto, la pandemia, la reacción del gobierno fue una reacción positiva, en el sentido de que se tomaron medidas audaces para controlar la pandemia. Por ejemplo, se fue uno de los primeros países con las medidas de tener un lockdown un, o un cierre casi total, inmediato. Fue un país donde se trató de, por ejemplo, con campañas agresivas, tratar de minimizar las aglomeraciones, etcétera. Es uno de los países que sacó sus Fuerzas Armadas a tratar de controlar todo esto. Ujú. Entonces, inicialmente fue una respuesta, por decir así, un reflejo muy bueno. Sin embargo, todo este reflejo Ok. se chocó contra, obviamente, la poca capacidad estatal que tiene el Perú, en el sentido de que mandas a todo el mundo a encerrarse, pero el 75% de la población vive la economía informal. Entonces no es como que la gente Mm, puede encerrarse más de 3 días y decir, bueno, me claro. muero de COVID o me muero de hambre. Entonces no tienes, Exacto. tienes una necesidad que la gente salga. El gobierno dice, ok, vamos a dar bonos, empezamos a sacar bonos a millones de personas, pero te encuentras con el problema de que cómo los entregas. La mayoría de gente no tiene cuentas Claro. bancarias. Justamente entregar los bonos hacían que se aglomeren las personas en los bancos. Entonces, ahí tienes entre mucho deseo y buenas reacciones, una muy poca capacidad estatal para enfrentar la pandemia, ¿no? Y obviamente la oposición que estaba esperando cualquier, digamos, digamos, criticaba cualquier decisión que tomaba el Ejecutivo por ese lado. En algunos casos sin mayor evidencia, otros casos sí levantaban las alarmas con algunas cosas de compras de corrupción, por ejemplo, o cosas por el estilo. Claro. Entonces yo diría que los primeros meses fue un momento en que el Ejecutivo salió bien, en ese entonces el presidente Vizcarra salió bien, pero enfrentó los problemas que se heredan de un Estado que pues ha sido bastante descuidado por centenas de años, ¿no? Entonces, Claro. digamos, 200 años de independencia y seguimos igual de débiles que casi al inicio, ¿no? Entonces, eh, pero no teníamos Congreso en ese momento. Entonces era un momento en el que Ujú. se realizó la elección, o sea, y se inauguró el Congreso, cuya elección había sido antes de empezar la pandemia, inauguró el Congreso, y cuando inaugura el Congreso, en realidad los peruanos esperábamos un Congreso que sea, digamos, sobre todo en la pandemia, juegue en pared con el Ejecutivo, digamos, tenga una Claro. actitud de mayor cooperación, y esperaban justamente que sea diferente al Congreso anterior, que había mostrado mucha prepotencia por el partido mayoritario, que en ese momento era Fuerza Popular. De nuevo, en el Ujú. 2016 entra un gobierno que tenía ni siquiera la primera minoría en el Congreso, era uno de los grupos más pequeñitos, y Fuerza Popular, Claro. que era la oposición, tenía 80 de 130 votos, o 79 de 130 votos, Claro. una mayoría muy grande. Bueno, entonces, pero este Congreso, desde digamos, la luna de miel que le llaman acá, que es este primer encuentro entre Ejecutivo y Legislativo, no duró mucho. Y empezaron las tensiones Mm, nuevamente. Y yo creo que las tensiones se deben, por un lado, a intereses personales de algunos grupos del propio Congreso. Digamos, los grupos que entraron al Congreso no necesariamente tenían una visión de largo plazo o de política, claro. iban más con intereses muy particulares de algunos grupos que vamos a entrar a ellos luego, pero también por los Ujú. incentivos que genera el sistema, ¿no? El presidente Vizcarra, creo que su gran error fue que cuando disolvió el Congreso y llamó a elección del nuevo Congreso, no presentó ninguna lista al Congreso. Entonces él estaba tan Mm, confiado de su popularidad que simplemente llamó a elecciones y no, o sea, él no dijo, bueno, este es mi partido, ¿no? Como que lo normal, ¿no? claro. Entonces él pasó de, por lo menos cuando entró Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, que tenía un grupito chiquitito de 15 congresistas, Vizcarra entró con cero. Entonces Mm, agravó más la situación, ¿no? Entonces ahí tú tienes que las tensiones simplemente crisparon, y esto se vio justamente en el impacto de la pandemia. El Ejecutivo trataba de hacer, digamos, cometió muchos errores, pero creo que más allá de eso las intenciones iban en el camino correcto. Se dio cuenta que no podía aguantar mucho el encierro por el tema económico también, entonces empezaron a aligerar un poco las restricciones, etcétera. Sin embargo, la ola de muertes empezó a subir y llegamos a ser uno de los países más afectados, con más muertos por millón de habitantes en el mundo por mucho tiempo. Entonces, luego empezó a descalar eso, a bajar digamos, la curva de contagios y de muertes, pero la crisis política empezó a subir nuevamente. Entonces es como que luego viene la vacancia y al final, o sea, bueno, la vacancia, esto de los tres presidentes que mencionas, ¿no? Que ha pasado en ujú. noviembre, y eso afecta porque, por ejemplo, Perú es uno de los pocos países que no tienen ningún tipo de acuerdo para traer vacunas contra el COVID.
Y es en parte porque Mm, justamente tenías una incertidumbre política muy grande, el Ejecutivo ha tenido una cantidad alucinante de ministros cambiando todo el tiempo, entonces tú no puedes plantear ningún tipo de ujú, política de Estado o negociación de política de Estado que obviamente sea creíble, ¿no? Entonces, los laboratorios claro, eran muy reticentes a negociar con Perú por toda su inestabilidad, obvio, y el Congreso no, digamos, no ayudaba porque las únicas señales que daban era de que cada semana había una nueva crisis, ¿no? claro. Entonces digamos, en Perú se configuró una crisis política, una crisis de Estado y una crisis sanitaria, y al final los más afectados siempre éramos todos los peruanos, ¿no? No, definitivo. Y es increíble, ¿no? Porque obviamente yo insisto, ¿verdad? Y esto no es algo novedoso de mí, obviamente, pero que a través de la pandemia, ¿no? Y todavía tocando el tema un poco, lo más que se ha acentuado, creo yo, a través de todo este proceso, ha sido los efectos de la desigualdad económica a través y la disparidad económica que existe. Y esta disparidad económica no simple y llanamente dentro de los países, sino entre países a la misma vez. Entonces creo que obviamente pues muestra Perú un claro ejemplo de lo que ocurre, ¿no? Cuando se crean, ¿verdad? Cuando se crea un país o se progresa, por decirlo así, dentro de unas instituciones que aún así perpetúan una desigualdad donde, ¿verdad? Tienes un 75%, un 70% mencionas que está viviendo de la informalidad, de la economía informal. Entonces, pues has creado, o sea, tú tienes todo el terreno fértil para que la crisis se exacerbe mucho más, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha visto a través creo que en cada país, de una forma u otra, tú puedes notar y se puede marcar eso del COVID, ¿no? Que las personas que están más afectadas al final del día, pues son la gente pues, más empobrecida, clase media, clase media baja, gente con pocos recursos, ¿no? Que al final de cuentas, ¿no? Que cualquier medida que se quiera hacer del Estado a veces unilateralmente no necesariamente va a ser una línea recta a llegar a esa solución porque, como tú dices, ¿no? Si no tienen cuentas bancarias, no tienen un correo postal claramente al que llegar, ¿a dónde le vas a enviar el cheque? ¿A dónde le estás enviando ese dinero, ¿no? Entonces eso ya crea ciertos niveles de complejidad que entonces si le añades, como tú dices, ¿no? La crisis política que ustedes están viviendo, pues entonces es como la crisis perfecta, ¿no? La tormenta perfecta. Todos están siendo bateados por todos lados. Este, Así que entrando entonces ya lleno un poco entonces a la matriz del tema de hoy, que es la crisis. Obviamente es difícil, aquellas personas que hemos estado interesados ¿verdad? En estudiar la región en América Latina, se está consciente o uno está consciente, ¿no? De los problemas institucionales que pueden existir en el Perú, ¿no? En cuanto a elementos políticos se refiere, ¿no? Eh, Obviamente no es, ¿verdad? Ver esta crisis reciente que pasó el mes pasado en el Perú, ¿no? De tener tres presidentes, aunque sorpresivo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque uno no necesariamente se levantó un día esperando que esa semana ibas a tener tres presidentes. No es tan sorpresivo cuando uno empieza a mirar el factor histórico de las instituciones en el Perú, ¿no? Y cómo esta movilización de los partidos políticos, como tú estabas hablando, ¿no? Con PPK, ahora Vizcarra, etcétera, con todo lo que se ha dado, ¿no? Porque no simplemente es eso, sino también cuánta gente está en proceso de corrupción, cuántos expresidentes actualmente han sido acusados de corrupción, que si no ha sido todo en las últimas 2 décadas, están casi por. eh, so, no, es algo que en cierta forma se ha ido como cultivando, ¿no? Y esto es como que se ve como un resultado de la propagación de ese sistema y no tomar una discusión seria de erradicar, ¿verdad? Esas fragilidades y esos problemas, ¿verdad? Que ya tienen el sistema. Pero antes de entrar en detalle en ellos, quería ver cuál es tu apreciación en cuanto a la raíz de estos problemas, ¿no? O sea, de dónde es que empiezan a surgir, ¿verdad? Porque una forma que se puede ver, si no, ¿verdad? Es del surgimiento, ¿no? De Fujimori en los 90, ¿no? Y cómo es que se empieza a desmoronar todo un sistema de partidos, cómo se empieza a desmoronar, ¿no? Dentro de un sistema autoritario, todas estas instituciones. Es una forma, pero puede que, ¿verdad?
no se vea desde ese punto, sino que se vea desde mucho antes. Entonces, quisiera ver, ¿no? Según tu análisis, de dónde tú empiezas a ver o notar que se da ese surgimiento de esa fractura institucional que lleva, ¿no? Entonces a este continuo colapso, porque, ¿verdad? Hay quienes pensaban que en el 2000 iba a poder ver una reanudación a una normalidad, pero realmente esa reanudación no se dio. Son que hemos seguido, o sea, se ha seguido en esa incertidumbre política que se agrava, ¿no? Entonces en este año. Para ti, ¿dónde es que empieza? ¿Dónde es que da comienzo un poco esa fragmentación política e institucional que nos lleva a tener este resultado de hace un mes atrás? Claro, claro. Es una pregunta súper interesante. Ahora, es muy también es muy, digamos, académicamente interesante para mí porque creo que dependiendo si le preguntas a un sociólogo o un politólogo te va a dar respuestas distintas. Entonces yo voy a tratar de combinar un poco de ambas cosas porque yo creo que hemos estado desde, digamos, no sé, el regreso a la democracia del Perú de 1980 para adelante, hemos estado en un camino fijo a un proceso de crisis o un proceso de desinstitucionalización o de desapego del ciudadano a la política constante. Lo que ha pasado en este último gobierno es que en lugar de agarrar la carretera que nos estaba llegando por ahí de manera lenta, hemos agarrado una vía expresa, un highway Ah, que nos ha llevado más rápido, ¿no? claro. Y que claro, tú tienes, digamos, elementos sociales e institucionales que te van llevando por ese lado, pero también tienes agencia, que es la que te puede hacer que eso sea más lento o sea más rápido o tratar de cambiar un poco el rumbo, ¿no? Yo creo que aquí Ujú, lo que ha pasado es que hay, por ejemplo, a ver, la raíz de esto yo creo que podría decir una de ellas es el desentendimiento de nuestra élite política y económica con la población en general. Es decir, nuestra élite política, digamos, si tú hablas del sistema de partidos peruanos, siempre te van a decir, en los 80 tuvimos sistema de partidos peruanos porque tenías partidos de izquierda, de derecha y de centro, representantes, etcétera, pero duraron solamente 2 elecciones. Si te das cuenta, eso fue 10 años o 15, o 12 años de, digamos, 30 o 40 que vamos desde de eso. Entonces, no es como que en realidad la desinstitucionalización del sistema de partidos es digamos, nuestra regla y ese momento de institucionalización fue nuestra excepción. Entonces, y yo creo que tiene que ver que nuestra élite no responde o no tiene una visión de país en la cual les pueda comprometer, por ejemplo, eh, decir, por ejemplo, la democracia es más importante que mis intereses particulares. O sea, es una élite que es capaz mm, de tomar decisiones que van a afectar en el largo plazo al país, ya no en quién gana o quién pierde, sino en el sistema democrático en general, para claro. llegar a digamos, sus intereses particulares. La élite política es una élite que ha sido bastante desapegada de los procesos sociales del país en general, o sea, es una élite, eh, digamos, que no ha sabido leer los cambios sociales Mm, que se dieron en el país en los 80 con la masificación de la alfabetización, digamos. Perú también es un país bastante clasista, ¿no? Entonces, como, digamos, mm, esa élite que manejaba la parte política en realidad nunca tuvo una apertura real a, por ejemplo, los representantes de provincias, de otras zonas, o los representantes ok. incluso no blancos, que somos la mayoría acá, ¿no? Entonces, como Ujú, es por eso que tú tienes figuras como Toledo, que es hasta cierto ujú, punto el outsider, que gana diciendo yo soy indígena y en realidad claro, sin mayor tema de no ser blanco. Entonces, ¿entiendes? Como que salir y decir, claro, soy diferente a toda esa gente que nos ha gobernado siempre, que fue lo mismo que apeló Fujimori en su momento, ¿no? claro, Eh, claro, claro. entonces, claro, hay un desapego de esa élite, también tienes una élite empresarial, una élite económica que también clasista, que digamos, y racista hasta cierto punto, que nunca entendió bien cuál era el rol que tenía que jugar como elemento unificador, como digo, vivimos un país de gran informalidad, entonces es una élite que siempre ha visto sus intereses antes digamos, la población, y eso se vio en la pandemia también, que justamente es otro Ujú, aspecto muy interesante, porque cuando tú esperas que tus empresarios sean los que pongan la cara primero, etcétera, etcétera, claro. veías
si bien es cierto, había unas historias positivas, pero también un montón de historias negativas de despidos masivos sin mayor sentido, aprovechamiento de Ujú, los préstamos que daba el Estado, el gobierno con la plata de todos, un aprovechamiento desmedido por un grupito de los más grandes empresarios. Tienes, por ejemplo, ahorita un montón de protestas y han bloqueado todas las carreteras porque la, agro- ujú. la agroexportación, que ha sido la columna vertebral de mucho de lo que es el desarrollo agroexportador en Perú, digamos, subsistía porque existía un régimen especial laboral que le quitaba muchos derechos a los trabajadores. Entonces, no fue una Ok. élite que podía decir como, ya, todos nos la jugamos, ¿no? O al menos Ujú, no ujú. se siente así, porque es una élite que siempre como que pone sus intereses primero. Entonces, hay un desentendimiento muy fuerte, lo cual es muy peligroso, creo yo, porque tú das pie a que entren populistas con discursos muy radicales y que Claro, justamente no necesariamente son los más democráticos, ¿no? Entonces, claro. ahí tienes, creo yo, el peligro. Entonces, yo diría, por un lado, que hay este de sentimiento, digamos, una no sincronización entre nuestra élite política y económica y los cambios sociales que ha venido, digamos, dando el Perú desde la vuelta a la democracia en 1980, la reforma agraria de 1970, etcétera. No ha habido ese engranaje, por decirlo así, ¿no? Pero Claro. en este caso particular de esta elección es que has tenido representantes que han estado en el Congreso que si bien, y en el Ejecutivo también, que pudiendo pudiendo calmar un poco las aguas y pudiendo evitar crisis, lo que han hecho es las han exacerbado, ¿no? Y tienes como gente en Claro. el Congreso y que tiene como, no, en su momento fue el partido Fuerza Popular, cuando tenía la mayoría, que teníamos uno de los mejores ministros de Educación y simplemente por no haber aceptado la derrota del gobierno empezó a fastidiar y cambiaba de ministros porque el Congreso podía hacerlo como... Mm, Entonces era un abuso del poder que se notaba, entonces no tenías como una idea de que los partidos están tratando de, pudiendo tener posiciones distintas, eso es normal, eso es incluso saludable, ujú. tengan una suerte de visión en conjunto de cosas que se puedan, digamos, engranar para un país mejor, ¿no? Y lo otro que el tema con el escándalo de Odebrecht también pasó, que tú veías que Ujú. toda digamos, lo que la mayoría de peruanos intuíamos con respecto a nuestros gobernantes, se devela y se menciona que todos estaban metidos, y es cierto lo que dices, no tenemos presidente vivo, ni siquiera dictador, porque el último, el de Morales Bermúdez, también está con una cadena perpetua en Italia, que no tenemos presidente vivo que no esté o encarcelado o en investigación o con pedido de extradición o bueno, o que se haya suicidado por justamente digamos que ya lo iban a meter preso. Entonces era como, o sea, sí, es un récord muy feo, pero yo creo eso, no tenemos, yo creo que, digamos, para hacerlo corto, la estructura es que no ha habido ese engranaje entre nuestras élites y los cambios sociales, pero en este caso particular es que han habido algunas reformas del Estado que se han querido, digamos, han avanzado un poquito y entraron justamente al Congreso representantes o partidos que pues no les importaban y se les quería levantar en peso. Es por eso que las marchas digamos, que se dieron a la raíz de la vacancia de presidente Vizcarra no fueron tanto en defensa de Vizcarra. Vizcarra no era necesariamente como o sea, es popular, pero no era como que digamos, nuestro salvador ni nada por el estilo. Era simplemente alguien que representaba un tapón a esas mafias que estaban en el Congreso, que por ejemplo apuntaban a bajarse lo poco que se avanzó en la reforma universitaria, apuntaban a bajarse lo poco que se avanzó en la reforma de transporte, cosas que no se sabe muy bien, o sea, es muy bueno que hayan avanzado aún contra todo el tema, las crisis institucionales que hemos venido viviendo, han avanzado esas reformas y digamos, estos grupos que están en el Congreso se les han querido bajar y es eso lo que ha llevado a que la gente salga masivamente a las calles, ¿no? Entonces, lo cual es bueno, da una señal que hay una ciudadanía activa, hay una ciudadanía que reconoce qué es lo que se ha avanzado y qué se puede defender, pero digamos que es lamentable que nuestra élite política o nuestros representantes obviamente están totalmente desentonados con lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo?
¿Por qué se da el que estas élites políticas se perpetúen en el poder? O sea, ¿cuál es tu análisis a esto? Porque obviamente cuando uno mira una crisis como la que está ocurriendo en el Perú, uno entendería que dado cuán prolongado ha sido, ¿verdad? Y como esto se lleva cultivando por ya décadas, hubiese una respuesta masiva popular en contra de estas élites, no sé, como puedes haber visto en otros países en América Latina, ¿no? Y se daba este cambio tan drástico de, no sé, ¿verdad? De un sistema ultra neoliberal, de políticas de austeridad, etcétera, esa visión, ¿verdad? Que se transforma, no sé cómo explicarlo, en la forma que una respuesta social, como se ha visto, ¿verdad? Como se vio en muchos países donde tuvieron ese girazón a unas políticas de izquierda, como Perú, perdón, como Ecuador, Bolivia, Venezuela, que llegaron a levantar a estos íconos no populares, que lograron no hasta perpetuarse en el poder, ¿no? Y que eran respuesta a unas élites pues muy parecidas a como tú bien describes en el Perú, ¿no? Élites que estaban pues por sus propios intereses, que estaban creando, ¿no? Unas situaciones invivibles para la ciudadanía, y esto pues llevó, ¿no? Como tú decías, a levantarse entonces a estas figuras más populistas, mucho más radicales, etcétera, pero que no necesariamente se ha visto en el Perú, porque Perú ha visto un cambio continuo de presidentes de una forma u otra, de distintos partidos. Again, también es que está el factor de que no hay partidos institucionalizados. eh, pero no se ha dado, ¿verdad? Una figura en el Perú que tú puedas realmente decir, ese es el emblema de la población como presidente, ¿no? Que es un populista que realmente responde de cierta forma u otra a una que responde de una forma contraria a esas élites políticas y las enfrenta y las confronta. O sea, ¿por qué entonces es que las élites logran perpetuarse en el poder, mantenerse en medio de esta crisis que están viviendo, se mantienen en el poder sin realmente haber una respuesta masiva, aunque ahora puede haber protestas recientemente, pero que podamos decir se tardaron más de 20 años en realmente manifestarse de esta forma? Claro, O sea, ¿cómo tú lo ves? yo creo que, por ejemplo, ¿por qué Perú no ha tenido un Chávez, un Correa, un Evo Ajá. en medio de toda esta crisis que justamente era lo que uno esperaría, ¿no? Que sea alguna Claro, figura que consolide, digamos, todo este, estas quejas, este malestar y yo creo que se debe un poco al fraccionamiento, ¿no? O sea, no es fácil, o sea, tú tienes, por ejemplo, es muy interesante que en la elección del 2016 lo que tenías un bloque súper fuerte no era, era el antifujimorismo en su momento, pero ese bloque no se iba a consolidar porque ahí tú tenías gente de izquierda, derecha, centro y digamos todo un bloque, digamos que tenía lo único en común era el tema antifujimorista, ¿no? Entonces, yo creo que en parte, uno, porque no hay partidos, como tú dices, no tienes un partido que sea lo suficientemente fuerte. El Fujimorismo podría ser ese tipo de partido, pero que sea lo suficientemente fuerte para encumbrar una figura y defenderla y empezar digamos, a controlar a los demás y ganar como fue el MAS en Bolivia o el mismo partido de Chávez en Venezuela, ¿no? Como que tienes un líder, pero también tienes a alguien que le cubre la espalda a una organización que empieza a trabajar para eso, ¿no? Entonces, tampoco tienes un montón de recursos que el gobierno central pueda manejar como lo hacía Ecuador o Venezuela con el petróleo. Tienes un gobierno bastante, digamos, controlado en el gasto por el mismo fraccionamiento político. La figura que podría haberse parecido en su momento fue Humala, que entró con un discurso más nacionalista, muy cercano a Chávez, a Lula, etcétera, pero tienes que entró digamos, un gobierno que el Congreso tiene un montón de facultades, el mismo Congreso estaba muy fraccionado y no era, es difícil, creo que es más complicado cuando tienes que ganar a 5, ¿entiendes? Como bancadas diferentes, o 6 o 10, que a veces hay, que cuando tienes un enemigo claro que es como que vamos todos contra él, ¿no? Entonces, como que, digamos, yo creo que nuestro fraccionamiento político es nuestra perdición, pero también hasta cierto punto ha evitado que estas figuras consoliden de esa manera, ¿no? Em,
Eso es por un lado. Y yo creo que lo otro es que tú tienes un montón de renovación política. O sea, Perú tiene la tasa más baja de reelección congresal, etcétera. Mediáticamente tiene los mismos, digamos, quedan algunos vestigios de las élites políticas anteriores, pero lo que pasa es que cuando se quiebra digamos, el sistema de partidos se debilita tanto que hace que sea fácil para cualquier advenedizo que tenga algún tipo de interés particular entrar en la política. Si tienes un montón de plata, armas un partido y una vez que estás en el Congreso, evitas que los demás entren y tratas de controlar la cosa, ¿no? Entonces, es lo que hemos visto en la última oportunidad. Hemos visto que han entrado, por ejemplo, partidos que por ejemplo, digamos, podemos por el Perú, que es Luna González, que es un líder que formó su partido, digamos, ahora se sabe que al parecer había sobornado al jefe de la OMPE para poder inscribir su partido, que tiene intereses en universidades y que, digamos, su único tema es bajarse la reforma política porque el órgano que supervisa la calidad de las universidades peruanas, o sea, básicamente cerró todas sus universidades, entonces su único interés es ese. Entonces, tienes, digamos, la élite de los partidos que se formaron en los 80 con el renacimiento de la democracia, incluso después de Fujimori, fueron efímeros en el sentido que no pudieron, digamos, ejercer esa representación, dejando abierto la cancha a que justamente puedan entrar estas figuras que lo único que dicen es yo soy diferente y una vez que entran prueban que no lo son y no lo vuelves a elegir, pero dejan esta ruleta rusa, ¿no? Lo cual no quiere decir que pueda salir una figura que consolide todo eso y represente, digamos, un bloque, un clivaje más fuerte y que diga yo soy y se consolide en el poder y tengamos una figura como lo fue Chávez en Venezuela. O sea, no creo que eso sea imposible, sobre todo en este mercado tan abierto que es el peruano, ¿no? Eh, sí, pero yo creo que iría por ahí, ¿no? Iría un poco nuestro propio fraccionamiento político, nuestro propio sistema político, hace que estas crisis sean constantes, pero también está el que, digamos, no tenemos partidos que hagan, digamos, traten de tirar esas raíces para empezar a ordenar un poco la cosa, ¿no? Yo creo que esta elección es muy importante porque es una elección que por primera vez después de muchos años va a ser como un lavado del sistema político, porque los partidos que no pasen la valla van a perder la inscripción, entonces ya no tienen nada, digamos, tener la inscripción en el Perú es muy fuerte, porque tú te vendes como partido a cualquier advenedizo que tenga plata, le dices, ya, yo tengo la inscripción, postula conmigo. Pero en esta elección, los que no pasen la valla no van a tener, o sea, van a retirarse, por decirlo así, o borrarse, y eso es algo muy bueno, porque ya como que empiezas a rondar un poco la casa, ¿no? Y yo creo que hay opciones tanto de derecha e izquierda que todavía son bastante viables y están haciendo un trabajo interesante, nuevo, y que creo que podría, o sea, en ese caso soy muy optimista, todo el mundo me dice que soy muy optimista, pero creo que hay una luz en empezar a ordenar un poco la representación política por ese lado, ¿no? Me parece interesante cuando decías al comienzo, ¿no? Que obviamente una de las razones es la fragmentarización que hay política en el país, y que cuando se mira pues entonces la elección del 2016, pues el único elemento que unía a todas estas fracciones era pues el antifujimorismo, ¿no? O sea, la gente que era antifujimorista y toda la idea del antifujimorismo, o sea, que es como, hay un enemigo en común electoral, pero en el momento de pasar de esa fase electoral a la política pública, ¿no? A la parte de administrar y gobernar, pues entonces ahí se va todo a la, ¿verdad? Por decirlo así, a toda la mierda. Entonces, pero aunque el Fujimorismo ha logrado, ¿verdad? Través de Fuerza Popular y Keiko y todo, han logrado, al menos en el 2016, en cierta forma ahora también con el nuevo Congreso, cementar, ¿no? Una continuación dentro de las arcas legislativas. No logran la presidencia. No, o sea, no ha logrado llegar a la presidencia, al menos Keiko, no ha logrado llegar a la presidencia. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que ves que las personas, es la figura de ella? Es, más bien la gente es adversa a la figura de ella y estaría de acuerdo con una figura, ¿verdad? Con un político que salga del mismo movimiento fujimorista, pero que no tenga el apellido, si acaso, de Fujimori, que para ser presidente. O es que simple y llanamente la gente no necesariamente ve un problema con ver a un fujimorista en la legislatura
pero sí lo ve como un problema verlo en el puesto ejecutivo. O sea, ¿cómo se da? ¿Por qué se da esa fragmentación entre sí lo elijo como mayoría en el Parlamento, pero no lo quiero ver en el cuerpo, ¿verdad? En la posición de ejecutivo. Claro. Mira, él estuvo muy cerca en la última elección. El 2016, 50.000 votos hicieron la diferencia. Y yo creo que la desproporción que vimos de su poderío en el Congreso se debe a nuestro sistema electoral más que a un tema más que a un split voting, ¿no? No más como a un te prefiero a ti aquí, sino allá, sino que nuestro sistema por circunscripciones multinominales en diferentes lugares y con la valla hicieron que su proporción de votos inflase mucho su representación en el Congreso. Eso es un tema ya de la conversión de los votos que hay acá, ¿no? En el tema presidencial, yo creo que no, si tú no pones a un Fujimorista, a alguien de apellido Fujimori diciendo que ese candidato fujimorista, no vas a tener ese apego. Hay un voto duro que es Fujimorismo relacionando con Keiko, con Keijo, con Fujimori. Y sí, por ejemplo, Marta Chávez, que es una líder indiscutible del movimiento fujimorista, etcétera, estuvo con Alberto desde el principio, etcétera. Nunca sacó más del 3%, la única vez que se lanzó como candidata presidencial, y creo que en los 2006 me parece que se volvió a lanzar y tampoco alcanzó un porcentaje alto, ¿no? Ahora, en el Congreso es una de las más votadas, pero el Fujimorismo parte es esta nostalgia de un grupo que ve a Fujimori le atribuye no sé, pues, el haber derrotado ¿cómo se llama? El terrorismo y, digamos, parte de la propaganda que ellos mismos han hecho es relacionar todo izquierda con terrorismo, entonces el Fujimorismo es la respuesta a la izquierda. Mm, Entonces ha sido una claro, forma de meter esos shortcuts a la gente que hace que vea el Fujimorismo como un tapón contra izquierda en general, ¿no? Entonces es como, claro. por ahí va un poco el tema. Pero también tiene que ver, creo yo, que si, de ahí tengo esos mapas que, si tú ves la elección del 2000, desde que salió Fujimori del poder, ¿no? Tipo 2001, 2006, 2011, 2016, tú tienes un mapa alucinante. Tú tienes que Lima vota de una manera muy distinta a la que vota el resto del país. O sea, el resto del país está buscando, y yo los divido entre los que son adversos al riesgo y los que no son adversos al riesgo. O sea, los que más han disfrutado el boom económico, que es Lima y dos o tres ciudades más, son súper adversos al riesgo por obvias razones. Son los que más han ganado en este boom, entre comillas, económico, ¿no? Entonces, son los que siempre van a votar por el candidato que represente la continuidad, ¿no? Las provincias se dividen dentro fuera de Lima, es donde tú tienes que los candidatos que logran más tracción son los que representan algo distinto. Entonces, ya sea alguien que diga, no sé, pues soy más de izquierda, o soy más de repartir las cosas, o soy más lo que sea, gana mucha cabida ahí porque son los que nos han beneficiado con este boom económico. Entonces son los que cuando le dicen, oye, pero mira todo lo que vamos a perder del desarrollo económico que hemos tenido, bueno, yo nunca lo gané, entonces yo no tengo nada que perder. Entonces, el mapa es muy fraccionado en ese lado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el Fujimorismo del 2016 estuvo muy cerca de ganar porque no solo representaba para cierta parte de la élite limeña como continuidad, oye, soy continuidad, sino también para mucha gente de fuera representaba también como, oye, Fujimori tenía muchas medidas populistas, como iba, entregaba los alimentos, construcción, etcétera. Entonces también representaba un poco del cambio, ¿no? El problema para el Fujimorismo fue que tenía, por otro lado, PPK, que nadie más que PPK representaba la continuidad de un sistema económico. Entonces ahí es Claro. como que Lely, no, man, ya es como que, bueno. Y yo creo que ese fue el problema, porque el problema, o sea, el gran tapón, o sea, PPK pasa a segunda vuelta ganándole por décimas a Verónica Mendoza, que Ujú. era la candidata de izquierda. Si hubiese sido Verónica Mendoza la que pasaba a la segunda vuelta, yo creo que el escenario hubiese sido muy distinto, porque ahí sí ya tienes como que Mm, consolidabas la Lima no, una candidata de izquierda no voy a votar y se iba a ir por Keiko, ¿no? por Keiko. Eh, Ujú. sí, yo creo que, o sea, digamos, si no ha ganado, desde mi punto de vista es por suerte, en realidad, no tanto
por un tema Claro. Fue muy gracioso porque en el 2016 yo empecé mi doctorado y entonces yo terminó la elección peruana y yo era como que, uff, nos salvamos de Keiko, etcétera. Y no, Claro. yo me vine a Pittsburgh pensando, bueno, si eligen a Keiko en Perú, bueno, ya salí como que diciéndole a mis amigos, llego aquí y eligen a Donald Trump, ¿no? Entonces fue como, fue como, Claro, claro. ahora me decían, oye, ahora. Pero bueno, entonces, sí, yo creo que el Fujimorismo tiene eso, ¿no? Ahora, el Fujimorismo ha perdido muchísimo capital político porque su desempeño en el Congreso ha Mm, sido muy malo. O sea, y claro. algo ha unido al país es que el Congreso que ellos manejaron fue muy, muy malo, fue muy obstruccionista, abusivo, corrupto, etcétera. Entonces, mucho de su capital político se ha perdido y eso creo que va a mermar muchísimo su fuerza política en esta elección, ¿no? Ok. Ahora, vamos al centro, ¿no? de lo que pasó en noviembre. O sea, ¿cómo llegamos a noviembre, ¿no? O sea, a todo este factor de lo que es la vacancia, que me parece que eso es en sí mismo es un proceso interesante porque es, pero no es a la misma vez como el impeachment en Estados Unidos o en otros países de residenciamiento. Sé que estuve leyendo o escuchando hace un poco, ¿no? Cómo se origina en la Constitución peruana todo este concepto de la vacancia y cómo se ha transformado, ¿no? De haber sido un ente inicialmente, ¿no? Para si un presidente estuviese incapacitado, físicamente, no, mentalmente para poder ejercer el poder, pues entonces podía verse el proceso de la vacancia para entonces tener un sustituto y que, bueno, según algunos dicen, no, el proceso, el detonante político, ¿no? De la utilización de esto, la amenaza de esto, se da en el 2000 cuando el Congreso utiliza esta medida para esencialmente sacar y votar a Fujimori después de que él pues se fue y envió su renuncia, etcétera. Pero ¿sabes? Tienes eso por un lado, ¿no? Que es el factor de la vacancia, pero también tienes, ¿no? Has dado por lo menos una idea de lo que ha sido, pues, las dificultades que había entre, pues, PPK y el Congreso que había en el momento, su salida por las alegaciones de corrupción. Entra Vizcarra, también se topa con una decisión, ¿no? Con un Congreso obstruccionista. Entonces tienes la decisión de, pues, voy a disolver el Congreso. No, que a su misma vez, para aquellas personas que no somos peruanas y que estábamos fuera, obviamente que estamos viendo las cosas de afuera, pues no, nos da estos remanentes de recordarnos a los noventas, ¿no? Con Fujimori, etcétera, ¿no? O sea, que cómo eso se reflejaba, ¿verdad? Esas discusiones de cuán democrático es esto, cuán no, cuán beneficioso era esto o no. Y tienes entonces noviembre. O sea, ¿cómo se da este proceso de llegar a noviembre con tres presidentes? O sea, ¿cuál fue los eventos que tuvieron que ocurrir para que el Congreso intentara en un momento sacarlo, no lo logra, semanas más tarde logran sacarlo, apuntan a un presidente, el pueblo se protesta, sale, entonces tienes a un tercer presidente, entonces ahora tenemos elecciones este año que viene. O sea, ¿cómo se da? ¿Cuáles son los eventos que le procesan, dan un proceso de racionalización a ese berenjenal que ocurrió hace un mes atrás? Yo digo que todo este proceso inicia porque justamente lo que tú tienes en el 2016 es que entró un Congreso que no tenía algo que es necesario en toda democracia y es que los políticos tengan un poco de autocontrol, ¿no? Entonces, las constituciones siempre te dan armas, pero la idea es que tú uses esas armas en eventos excepcionales, no como cosa del día a día, ¿no? Y entonces el Congreso Fujimorista fue el que empezó a utilizar, digamos, la vacancia de los ministros o la remoción Ujú. de ministros como moneda del día a día. Entonces, es ahí donde la presión era para el Ejecutivo. Bueno, tú también tienes otra arma, que es la de mandar tu gabinete que no le, o que no le den la confianza al gabinete y después de dos confianzas te cierras el Congreso. Entonces, digamos, ya la gente empezaba a Mm, pedir, ¿entiendes? Como que ya una vez que tú empiezas a tirar hardballs constitucionales, ya esto simplemente se desencadena en cada vez más y más de ellos, ¿no? Entonces, claro. discúlpame, lo que tú tienes, gracias, lo que tú tienes es que todos empezaron de esa manera. O sea, digamos, todos a Mm, empezar a usar cada vez armas más pesadas, por decirlo así, lo que llevaba a que
todas las armas estén en la mesa y que todas sean una opción, ¿no? Entonces, cuando entra claro. Vizcarra, después de que PPK renuncia, porque a PPK también le hicieron dos procesos de vacancia, que tuvo que Ujú. liberar a Fujimori eso suena tan lejano, pero que tuvo Sí. que liberar a Fujimori en el 2017, 18, creo, y luego Ujú. a Recuerdo. medianoche, en plena Navidad. Entonces, eh, cuando entra Vizcarra, ya todo estaba muy crispado, ¿no? Entonces tú tienes que el Congreso podía simplemente, de nuevo, mostrar un poco de autocontrol, ambos autocontrol como para decir, bueno, podemos discutir, pero nadie va a tirar, o sea, como bajemos las armas, desescalemos esto, pero no fue así. O sea, tanto de un lado como de otro empezaron a haber señales de encrispamiento muy rápido, pero en este caso yo creo que más de la mayoría del Congreso, o de la alianza del Congreso, que en ese tiempo tenía no solo el Fujimorismo, sino el aprismo sí, el aprismo básicamente, tenían un bloque más grande y era como que empezaron también a bajarse ministro de Vizcarra. Entonces, el tema es que Vizcarra obviamente aprendió que hacerles caso a los fujimoristas o tratar de negociar con ellos no era una buena señal, porque PPK lo intentó. O sea, nunca me voy a olvidar Claro, de esta imagen de PPK yendo a la casa del obispo católico peruano a hablar con Keiko Fujimori. Era como, tú eres el presidente, claro, ella perdió las elecciones, ella debería venir a hablar contigo, pero no. O sea, claro. eh, y Vizcarra lo que hizo fue, ok, si vamos a jugar así, juguemos, digamos, yo también saco mis armas y es cierto que estuve en el edge, por decirlo así, constitucional, la movida de cerrar el Congreso, pero el Tribunal Constitucional al final lo ratificó porque, digamos, estaba dentro de las facultades, pero es cierto que estuvo en el límite, ¿no? Entonces, Claro, pero igual fue una medida muy popular porque todos veían al Congreso como el elemento, digamos, ellos tenían toda la de perder porque no tenían la opinión pública a su favor, por decirlo así. claro, Entonces, tú tienes esto y luego tú tienes que entre este nuevo Congreso después de esta elección, como te digo, había muchas expectativas, pero de nuevo empiezas con todo el mundo a sacar las armas que tiene, es como un mm, armamento pesado que lo debes tener guardado para ocasiones sí, especiales y lo sacaban todo el claro, tiempo. Entonces, allí es donde empieza de nuevo, pero en este caso, el Ejecutivo ya no podía disolver el Congreso porque no podía disolver el Congreso un año antes del esto. Entonces, mm, y es muy diferente lo que hizo el Congreso porque la vacancia es diferente al impeachment. La vacancia es como el artículo 25, creo, en la Constitución o la enmienda 25 en la Constitución americana, que es cuando murió Kennedy y no sabía cómo era la transición de ok, presidentes. ok, ok, Entonces haces una suerte para ordenar un poco la transición. La vacancia peruana era algo similar, era cuando se muere el presidente o el presidente entra, no sé, pues le da es loco o tiene algún tipo claro, de incapacidad que no le permita gobernar. Esa es la figura de la vacancia. Entonces, el tema es que el fraseo de la Constitución lo deja muy abierto porque habla de incapacidad moral. Y claro, las bancadas que entraron con la idea de que ellos determinan qué es lo moral o no. Entonces, simplemente claro, con que abrieron unas investigaciones al presidente Vizcarra de cuando era gobernador y para ellos fue suficiente como para decir, tratemos de vacarlo, ¿no? Y ahí es claro, muy, nunca me o sea, es muy interesante, pero es más que interesante, es como, no sé cómo explicarlo, medio paradójico porque tú tienes que el Congreso, la mayoría de fuerzas del Congreso no son, digamos, fuerzas o partidos que vayan a defender un modelo económico o que sean como que muy comprometidas con el modelo económico. Son más al contrario, bancadas muy populistas las que están en el Congreso. O sea, de hecho están haciendo mm, desmadre y medio con la economía. Pero claro, hubo una alianza súper rara entre ellos y la élite económica hasta cierto punto, que también se notaba la presión de los empresariados contra Vizcarra y los medios de prensa sacaban y hacían eco de estas investigaciones, que de nuevo, pueden ser verdad o no, pero son investigaciones, tú no te puedes bajar un presidente por una investigación. Y en todo caso, si lo vas a hacer, claro. haces el recorrido del impeachment que tiene otra figura, necesita otro tipo de votos, no simple una mayoría simple, que es lo que necesita la vacancia. Pues, Entonces, pero eso existe. El impeachment sí el existe dentro impeachment de la Constitución existe como en la peruana. Constitución peruana, pero es un juicio político, es un Oh, juicio que pasas claro, claro. es una denuncia constitucional que tiene que, bajo ciertos, digamos, parámetros específicos, una votación más alta. O sea, no, ellos utilizaron Mm, como declararlo incapaz moral, que es muy amplio ese lado,
Claro, Sí, entonces, claro, eso llevó, yo creo que simplemente lo que vimos en noviembre ha sido esta desescalada en la cual tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y en el principio empezaron, digamos, el Congreso de la mayoría fujimorista diciendo, vamos a usar todas las armas desde el principio, y empezaron con todo. Entonces, no es que vas escalando de poquito, sino ya fue como de frente claro. con las navajas en la mano, ¿no? Y lo que tienes ahora, el actor que no había entrado tan de lleno había sido la ciudadanía, que entró. Entonces es ahí donde salieron Claro. las protestas, porque, digamos, hubieron protestas en el tiempo de PPK contra cuando liberó Fujimori, o contra la vacancia de PPK, la primera vacancia de Ujú. PPK, etcétera. Pero esta vez la respuesta de la ciudadanía ha sido mucho más fuerte, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un poco eso, ¿no? Que nuestros políticos, como digo, tú esperas de un político, además de tener una predictibilidad de cuál es su posición política, de policy, etcétera, hacia dónde va, que nuevo, Ujú. derecha, izquierda, bacán, cualquiera, pero predictibilidad hasta cierto punto y que tenga un poco de autocontrol de saber que hay efectos a largo plazo de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, la democracia necesitas Claro, que los políticos entiendan que, ok, puedes tú querer un policy, pero tus acciones pueden dañar la democracia a más largo plazo y eso es un problema, ¿no? claro, claro, claro. Eh, Ahora no post-crisis, bueno, post-crisis no, post-evento, no de estas transiciones de tres presidentes en una semana. Como mencionaste al principio, no hay unas elecciones ahora este próximo año. Entonces, ¿qué es lo que se espera de aquí a estas próximas elecciones? O sea, ¿qué es lo que no tú y, ¿verdad? Y la ciudadanía esencialmente, obviamente dijiste que se esperaba un proceso no de limpieza en cierto modo de los partidos políticos, etcétera. Pero en la discusión, o sea, si hay algún pronóstico en general, qué es lo que se espera o quién se espera que pudiese ganar estas próximas elecciones, no tanto en el proceso legislativo, pero también ¿verdad? En el presidente, que ha sido quien ha habido mayor turnover en este último mes. O sea, ¿qué es lo que se espera que ocurra en esta próxima elección? Sí, De verdad, lo que puedas decir. lamentablemente es una elección muy fraccionada. Tienes 20 candidatos presidenciales, 20 partidos Ah, la compitiendo, verga. entonces es como Eh, yo espero que haya ese cierto limpieza en el sentido que la gente diga, ok, vamos a votar por estos cuatro partidos y eliminemos 16, ¿entiendes? Como que ya, quedémonos como un Claro. número respetable. Mira, si todas las encuestas hablan que el 60%, cerca del 50-60% de la gente no tiene un voto decidido. Sin embargo, también aquí juegan mucho los medios de comunicación, que, por ejemplo, el front runner es alguien tiene 12% de aprobación. Entonces, no tienes yo creo que la cancha está muy, muy abierta a lo que pasa en marzo. Como te digo, hay partidos que han hecho un buen trabajo, creo que están tratando tanto de derecha y de izquierda, que están tratando de hacer las cosas más o menos bien, o sea, no son perfectos, pero están como que yendo en el camino de generar bases, tener políticas claras, posiciones claras, seleccionar mejor sus candidatos, etcétera, que esperemos que sean partidos que tengan la mayor representación, al menos, ¿no? Siempre se te van a colar un grupo ahí. Por otro lado, tienes el mismo elemento Vizcarra, es que es loquísimo, porque Levitsky, que es un profesor de Harvard, decía, lo que han hecho los congresistas es el complot más estúpido de la historia, porque si tanto odio le tenías a Vizcarra, lo que han hecho sacándolo es dándole la oportunidad que postule como congresista. Y ahora, en realidad, es posible que hay un partidito que estaba ahí, que yo pensaba que nunca iba a pasar la valla y que su candidato nunca iba a ser, está paseándose por todo el Perú con Vizcarra y Vizcarra es una gente que tiene 70% de Claro. popularidad. Entonces es como, lo más probable es que eso también sea un elemento que juegue. Ahora, el Congreso quiere impedir que Vizcarra postule, pero de nuevo, ¿entiendes? Es usar tus armas constitucionales de una manera indiscriminada, Ujú. ilegítima, porque no puedes simplemente decirle a alguien que no postule, Claro. pero eso es lo que lleva de nuevo este poco autocontrol de las élites, ¿no? Entonces, sí, no te voy a dar ninguna predicción, lo digo de que simplemente todo está muy abierto y hay 20 partidos candidateando y esperemos o sea, yo espero que haya una suerte como le decía alguien, un reboot del sistema, ¿no? Como que, y es Sí. nuestro presidente el bicentenario, esperemos que salga algo bueno por ahí, ¿no?
Ya para ir concluyendo, sé que uno de de los temas, ¿no?, que también se ha discutido a través de estos últimos, ¿verdad?, 2 meses ya, ha sido lo que sería una reforma constitucional, ¿no? De la misma forma en que Chile hicieron ¿verdad?, unos reclamos masivos para que se enmendara la constitución ¿verdad?, y salir de una constitución creada dentro de una dictadura a un sistema autocrático, movilizarse, ¿no?, a perdón, una constitución mucho más progresista, mucho más, ¿verdad?, con una visión más actualizada y con verdaderos principios más democráticos. Dentro de esa discusión, ¿no?, de lo que sería una enmienda constitucional, ¿cuáles son, verdad, los elementos que son más apremiantes, ¿no?, que se ha discutido, que son necesarios para realmente crear como un proceso mucho más saludable, institucionalmente hablando, con una constitución mejor? Porque presumo que siempre, ¿verdad?, habrá unos remanentes ya de lo que permea, de lo que se tiene actual, pero se quiere una nueva constitución en mejoras a algo, ¿no? ¿Y qué es ese algo que están buscando estos movimientos de crear una nueva constitución? Sí, yo creo que lamentablemente con el tema de la nueva constitución, yo estoy de acuerdo con el tema de la nueva constitución, sin embargo, es una suerte, se utiliza una suerte de fetiche también, como una idea de, una nueva constitución y todo va a cambiar, y eso es en realidad bastante complicado. Hay cosas que cambiar de esta constitución, pero yo creo que también es cierto que, como señal o como una suerte de símbolo, tener una nueva constitución podría significar algo positivo como una suerte de reinicio de un nuevo contrato social. El único problema que yo tengo, el único miedo que yo tengo es que quiénes son los que van a salir elegidos para hacer esa constitución. O sea, teniendo un sistema tan fragmentado como esto, lo más probable es que termines eligiendo a un Congreso muy similar a este o al fujimorista, haciendo como constituyentes. Entonces, ¿cómo garantizas que no sea así? Y ahí es donde yo no, digamos, de nuevo, creo que se utiliza como fetiche, por ejemplo, en algunos grupos de izquierda, necesitamos una nueva constitución, sacamos una nueva constitución, pero no creo que han pensado mucho en, muy bien, ok, Quién va a escribirla? exacto, exacto. Ujú. Mira, uno de los partidos que te menciono que creo que están haciendo su trabajo bien es de izquierda, es de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, que son los que están promoviendo la nueva constitución, pero ellos tienen que acordarse que en la última elección ni siquiera pasaron la valla. Entonces, Verga. cuál Ujú. es tu caudal electoral? O sea, para poder decir, ya, vamos a hacer una nueva constitución y estas son las posiciones que se van a escribir en esta constitución. Lo que me da mucho miedo Claro, es que la parte conservadora, que si bien es cierto es chiquita, pero también está más unida, puedas terminar siendo muy gravitante en esa nueva constitución y terminamos con una constitución que nos retroceda 50 años más atrás. Entonces, exactamente, entonces exacto. yo sí, ahí hay, digamos, estos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. Eh, Como último detalle, y este es uno que me interesa un poco, ¿no? Ustedes tienen un sistema unicameral. Sí. Y me gustaría saber cómo tú ves, si tú piensas que de alguna forma u otra ese sistema unicameral eh, propicia de cierta forma que esta crisis continúe, ¿no? Que esta crisis política exista. Porque es que, y lo pregunto por lo siguiente, aquí en Puerto Rico, a través, ¿verdad?, de estos últimos, bueno, hemos estado en una crisis política y económica por varias décadas ya, pero una de las discusiones que se hizo hace unos años atrás y que inclusive se hizo un referéndum constitucional aquí que se aprobó, fuera cambiar de un sistema bicameral a una unicameralidad. Eso nunca se llevó a cabo, pues por miles de razones, nunca se llevó a cabo, ¿no? Y pues aún hay remanentes de ciertos grupos que abogan por la necesidad de una sola cámara legislativa. Yo nunca he sido partidario de ese movimiento porque me parece que presenta escenarios como el actual, por ejemplo, que ustedes pudieron haber visto, que se vio ahí en el Perú, donde tienes a un solo cuerpo legislativo con un exceso de poder y no necesariamente una entidad, lo que será una segunda cámara legislativa, que le pueda servir como balance o contrapeso a eso, ¿verdad? A ese esos deseos, esas intuiciones y esos desesperos que puede tener una identidad, ¿no? Esa forma que tú dices, no, que no tienen autocontrol, para mí puede venir también de ese factor de que es que no necesariamente hay otro cuerpo que tiene que avalar lo que tú dices, ¿no? Más allá de si obviamente está la división de poderes, claro, pero en un sistema bicameral, aunque sí hay mucha más gente, sí puede crear un sentido de mucho más burocracia, sí pudiese brindar un espacio de mucho más corrupción porque tienes más gente en el proceso.
crea a la misma vez una instancia en la que tú realmente puedes tener un peso y contrapeso. Claro, puedes mirar el caso del Congreso de Estados Unidos y decir completamente estoy en contra de eso, porque lo que has creado es un estancamiento político donde no se legisla nada realmente bueno y la gente está sufriendo en medio de una pandemia. Claro, está ese caso, pero también tienes un caso donde si fuésemos a coger ¿verdad? La idea del Congreso de Estados Unidos, tuviese un Mitch McConnell, por ejemplo, con todo el poder, sin ninguna otra cámara legislativa, que, ¿verdad?, amengüe todos esos deseos, ¿no? Que tiene él, que son bastante viciosos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes ver ese factor de la unicameralidad jugando un juego latente, da un rol latente dentro de toda esta crisis? Y si alguien se ha planteado de una forma u otra que en una reforma constitucional se viese la idea de una doble cámara legislativa para crear esos pesos y contrapesos dentro de esa institución. Sí, cuando entró Vizcarra, él mandó un referéndum sobre una reforma política porque llamó a un grupo de académicos que armen una reforma política para ver justamente cómo mejoramos la representación, etcétera. Y una de las propuestas que tenía este grupo era la bicameralidad, regresar a la bicameralidad. Es un pendiente Ujú. que siempre está. Pero para que mires cómo es, que cuando llegó al Congreso Fujimorista esa propuesta, lo que ellos hicieron fue además, otra de las reformas que proponía Vizcarra era la no reelección de congresistas y que fue muy popular. Mm, Pero los claro. congresistas cambiaron el proyecto de reforma diciendo, claro, no se reelegían como congresistas, pero podían reelegirse como senadores. Ah, Tanto era la cólera de la ciudadanía y Vizcarra que le habían cambiado su propuesta, que él dijo, voten claro, por toda la reforma en menos por la contra. bicameralidad. Y fue Claro, abrumador. Entonces, es muy antipopular ahora porque justamente todo lo que representa el Congreso, ¿no? El Congreso no está representando en una Cámara de Representación donde van, digamos, las demandas, etcétera, sino que simplemente se le ve como un ente burocrático que podría estar entropeciendo y justamente el gran responsable de la crisis, ¿no? Lo cual es peligroso. Necesitamos un Congreso. claro, Eh, el tema de la bicameralidad, yo no sé si necesariamente sea funcional para haber evitado la crisis, porque de nuevo, ¿cómo llenas la segunda cámara? Si la vas a llenar igual con los mismos partidos que está llenando la primera cámara, claro, vas a tener un claro. resultado muy similar, ¿no? Entonces, claro, te da un poco más de tiempo de deliberación, pero ese Ujú. tiempo de deliberación puede servir para estancamiento como también para confirmación, o sea, puede ser algo muy, o sea, Claro, el tiempo de liberación puede jugar a favor y en contra, ¿no? En favor en que te da más tiempo para que, digamos, los partidos reaccionen y vean cómo están fregando todo, o para estancar políticas como lo está haciendo el tema del Senado americano, ¿no? Entonces yo no, claro. ahí yo creo que lo que habría que, ahorita sería muy impopular en Perú, eh, sobre todo naciendo de del ente legislativo actual, pero yo creo que es algo que sí se debería promover en el siguiente Congreso, ¿no? Claro, Pero de nuevo, tengas una, dos o tres cámaras, va a depender muchísimo de cuáles son tus partidos o tus organizaciones sociales que son las que van a llenar esas dos cámaras. Y ahí es donde está claro, la clave, creo yo. claro, claro. Bueno, José, ha sido un gran placer, ¿no?, hablar contigo. Igualmente. Creo que has dado, ¿no?, a todas las personas que escuchan esto y a mí personalmente una mejor visión de lo que ha estado pasando en el Perú. Y obviamente, pues, espero que esta no sea la última vez que podamos tener esta conversación. Obviamente tenemos, me gustaría, ¿no?, que pudieras volver después de las elecciones para que podamos darle la continuidad a esta discusión y ver, ¿no?, qué fue lo que ocurrió ahí, cómo podemos entonces racionalizar eso en virtud de lo que hablamos hoy. Pero realmente ha sido un gran placer hablar contigo. Y nada, te doy la última palabra, ¿no?, para que puedas decir a la gente que te va a escuchar lo último que tú así desees. Nada, que espero que para todos sea el 2021 un mejor año y para nuestro sistema político en el Perú, sobre todo, que lo necesitamos también. Y es muy importante que creo que más allá de Perú, todos entendamos que las elecciones importan un montón. Entonces, no Ujú. elegir bien, pues nos lleva justamente a situaciones en las cuales elegimos políticos que no tienen autocontrol y nos llevan a situaciones como las que hemos vivido, ¿no? Entonces, es tanto Así es. responsabilidad de los políticos y partidos como de los electores que finalmente elegimos y nos informamos y tratamos de justamente elegir bien, ¿no? Claro, así es. Pues muchísimas gracias, Un José, por abrazo, haber estado Vivian. Cuídate con mucho. nosotros. Bueno, gente,
Espero hayan disfrutado esta conversación con José. Espero que hayan podido aprender un poco más sobre el caso del Perú, lo que está ocurriendo allá de forma social, política, constitucional, económica, con el COVID. Y nada, que hayamos salido de aquí con un deseo de aprender mucho más. Como siempre, les recuerdo que pues nada, compartan este episodio, y como estamos en un nuevo año, estamos ya reiniciando, yo tengo pues varios planes tratando de planificar bien cómo se va a estructurar este año. Si usted quiere ser partícipe de este espacio, escríbame. Tiene toda la voluntad. En las notas está mi correo personal, aunque hay un correo del podcast como tal. Estoy teniendo unos issues con ese correo electrónico. Les sugiero que me escriban directamente ahí, o me pueden contactar por las redes sociales, por lo menos por Facebook. Hay una cuenta de Twitter, yo no estoy mucho ahí, pero existe, y una cuenta de Instagram, me pueden escribir también por ahí. Si usted quiere ser partícipe de esto, si usted tiene ideas de temas que quiere que discutamos, y que yo traiga invitados, ¿verdad? Y que se haga el trabajo pues apropiado, ¿no? Que conlleva en este tipo de espacio, pues a bien sea. O sea, puede traer las ideas ¿verdad? Y de ¿verdad? La forma que se nos sea posible, pues las vamos desarrollando. O sea, no quiero que este nuevo año, ¿verdad?, sea una forma bastante unilateral, sino que pues sería chévere que usted tenga una participación dentro de este espacio de igual forma. Así que, como dije, no hay formas en las que usted se puede contactar conmigo si usted tiene ideas. Tengo gente que me ha escrito una que otra vez, o me han dicho por llamadas que he tenido con amistades y todo, ¿verdad?, temas que le interesaría que se discutiese. Pero también quiero recibir el insumo, ¿no?, del resto de los oyentes y saber qué temas son los que les interesa, si quiere que se enfoque en una temática específica, si mantenemos, ¿no?, este fluir de temas, ¿no?, donde tocamos temas de Puerto Rico, tocamos temas de Estados Unidos, nos vamos a elementos mucho más, a veces un poco filosóficos, podemos ir a un proceso más global, etcétera, ¿no? Saber si nos mantenemos en ese vaivén, ¿verdad? Que yo lo veo como un elemento positivo hasta cierto grado, pero es mi apreciación, no necesariamente es la apreciación del que está escuchando. Entonces, si usted tiene otra idea o tiene una sugerencia de temas, como dije, pues a bien sea, puede enviármelas y con mucho gusto serán consideradas y se harán el trabajo debido para poder traer los recursos y tocar esos temas en el tiempo que podamos. Así que nada, repito, feliz año nuevo. Espero, ¿no?, que esto sea un año de bendición para todas, todos y todes, y que nada, que salgamos pronto de esta terrible pandemia del COVID, que podamos vernos nuevamente en espacios físicos, que no tengamos que tener mascarillas, que podamos abrazarnos, tener, ¿verdad?, el calor humano que uno conlleva y que normalmente tiene ¿verdad?, la comunidad latina. Es bastante característica así que nada, espero que tengan un bello año, de lo mejor, dentro de lo que cabe y dentro de lo que aún seguimos luchando, que podamos tener grandes bendiciones aún ahí dentro de eso. Así que nada, hasta aquí los dejo, que tengan una magnífica semana, nos vemos en la próxima, un abrazote.